El nombramiento de presidente provisional recayó en el general Eulalio Gutiérrez, quien tomó posesión el 6 de noviembre. Al desocupar los constitucionalistas la Ciudad de México, entraron en ella las fuerzas de Zapata y de Villa. Entonces, Eulalio Gutiérrez estableció su gobierno en la capital y en Xochimilco se pactó la unión de los ejércitos del norte y del sur. Pero el general Gutiérrez, impotente para hacer valer su autoridad de presidente de la República después de haber intentado en vano someter a los generales Villa y Zapata, abandonó la capital con las fuerzas que le eran adictas y marchó rumbo a San Luis Potosí en enero de 1915. Entonces, fue designado presidente provisional de la República el general Roque González Garza. Mas la desunión de los convencionistas dio oportunidad al general Obregón de avanzar sobre México, obligando al gobierno de González Garza a evacuar la capital el 26 de enero y trasladarse a Cuernavaca, Morelos. Serias disputas surgidas con los jefes rebeldes hicieron renunciar a González Garza, designándose en su lugar al licenciado Francisco Lagos Cházaro, quien duró poco tiempo en el poder, junio-octubre de 1915. Así quedó disuelto el gobierno emanado de la Convención. Después de varias notas diplomáticas y del envío de representaciones ante el gobierno de los Estados Unidos, el constitucionalismo logró al fin que las fuerzas navales americanas evacuaran el puerto de Veracruz el 23 de noviembre de 1914. La firme actitud de Carranza frente al imperialismo norteamericano fue un factor determinante que le dio mayor fuerza a su causa y le atrajo la simpatía de las naciones latinoamericanas. Entonces Carranza, sostenido por las fuerzas constitucionalistas y seguido por la clase media, estableció su gobierno en Veracruz, donde empezó a dictar las primeras disposiciones en materia social. A principios de 1915, Carranza se encontraba refugiado en Veracruz y el general Obregón había vuelto a ocupar la capital al ser abandonada por el gobierno de la Convención. Entonces, haciendo un supremo esfuerzo para decidir el triunfo del constitucionalismo, Obregón se dirigió al interior del país que se hallaba en poder de Villa y entró en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el 4 de abril de 1915, donde se libraron las más sangrientas batallas entre las fuerzas de Obregón y las de Villa, 6 y 7 de abril, con resultados funestos para este. Nuevamente los constitucionalistas y villistas tuvieron fuertes choques en los alrededores de Celaya, 13, 14 y 15 de abril, hasta que la batalla de Trinidad y la toma de León dieron fin a esta serie de terribles combates que decidieron el triunfo del constitucionalismo. Las tropas constitucionalistas continuaron la persecución de los villistas y el general Diegues, que mandaba la columna, tomó Aguascalientes y Hermosillo, obligando a Villa a retirarse al norte con pocos elementos. El 1 de noviembre de 1915, los villistas atacaron la población de Agua Prieta, Sonora, pero el general Calles, que defendía la plaza, derrotó a Villa. Este intentó por último tomar la ciudad de Hermosillo, pero fue aniquilado, después de lo cual regresó a Chihuahua, donde se dedicó a asaltar trenes y a cometer depredaciones. Con la derrota de Villa, el carrancismo quedó triunfante en el terreno militar y político. Finalmente, la administración de Carranza se consolidó al ser reconocido como gobierno de facto por los Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas reunidas en Washington en la Conferencia Panamericana en octubre de 1915. En tales condiciones y hallándose pacificado casi todo el país, Carranza dispuso que su gobierno se trasladara a Querétaro, donde se fijó la residencia de los poderes federales en febrero de 1916. Trató luego de reorganizar al país y luchó con tenacidad para reducir al orden a los jefes rebeldes que aún seguían combatiendo a su gobierno, y con el fin de encauzar a la República en el orden constitucional, convocó un Congreso Constituyente. En 1916, indignado Villa por el reconocimiento que otorgó el presidente Wilson al gobierno de Carranza, trató de crear conflictos internacionales, cruzando la frontera y atacando a la población americana de Columbus, Nuevo México. El gobierno de los Estados Unidos comisionó al general John J. Pershing para que al mando de una columna de tropas americanas penetrara en territorio mexicano a perseguir a Villa, hasta lograr su captura en marzo de 1916. Carranza protestó ante el gobierno americano declarando que el gobierno constitucionalista no podía autorizar el paso del ejército punitivo sin pactarse antes las condiciones de su penetración en territorio mexicano, y dio órdenes a los generales mexicanos para detener el avance del ejército expedicionario hacia el sur. Un nuevo acontecimiento agravó la situación. Tropas norteamericanas, pretextando ir en persecución de una partida de asaltantes, trataron de llegar a Villa Ahumada, Coahuila. Los constitucionalistas les pidieron que se retiraran hacia su país, pero los americanos se negaron a obedecer y se trabó un combate en el Carrizal, Coahuila, en el que las tropas punitivas fueron vencidas y dispersadas. Así llegó a su etapa más aguda, el conflicto internacional. Frente a la amenaza de intervención, Carranza movilizó la opinión pública de los países latinoamericanos y se integró una comisión de representantes de Estados Unidos y México para llegar a un acuerdo que armonizara los intereses de ambos países.
Las conferencias se iniciaron en Nueva York en septiembre de 1916. En ellas se trató de que México garantizara que el triunfo de la revolución no perjudicaría los intereses de los Estados Unidos, y el 24 de noviembre del mismo año se firmó el tratado que acordaba la salida de las tropas expedicionarias. Pero no fue sino hasta el 6 de febrero de 1917 cuando éstas abandonaron el país sin haber logrado su intento de coger prisionero a Villa. Zapata, cuyo ideal fue siempre la devolución de la tierra a sus primitivos poseedores, que habían sido despojados de ellas por la fuerza, continuaba luchando en el sur para que se convirtieran en realidad los postulados contenidos en los programas revolucionarios. A pesar de la superioridad de las fuerzas del gobierno, Zapata no transigió nunca, y su ejército libertador conservaba en su poder amplias y ricas zonas agrícolas del estado de Morelos, en donde se habían repartido tierras a los campesinos. Hacia 1919, Carranza comisionó al general Pablo González para que acabara con Zapata, pero González, no pudiendo derrotarlo ni sobornarlo, recurrió a la traición, valiéndose del coronel carrancista Jesús M. Guajardo, quien, simulando descontento con Carranza, se pasó a Zapata y trató de ganar su confianza, y cuando lo hubo logrado, le preparó una emboscada en San Juan Chinameca, Morelos, en la que Zapata cayó acribillado por las balas de la traición el 10 de abril de 1918. Zapata había iniciado la revolución en el sur tomando como base el problema de la tierra y adhiriéndose al plan de San Luis proclamado por Madero. Pero habiendo sido perseguido por Huerta y por Carranza, se mostró inflexible ante el ofrecimiento de beneficios económicos y honores que se le hicieron. Su lema, tierra y libertad, abarcaba todas sus ambiciones de bienestar material y espiritual para los humildes labriegos, que como él habrían sufrido el yugo de la esclavitud bajo la opresión de los hacendados. El sacrificio de Zapata y su lucha no fueron estériles. Su ejemplo de rebeldía y de enérgica resistencia ha quedado para todas las generaciones de México. Y en el plan de Ayala, que inspiró y enarboló como bandera de lucha, quedó consagrada la doctrina agraria de la revolución, la cual inspiró más tarde nuestras leyes constitucionales. En el curso de la lucha de los constitucionalistas contra el villismo y el zapatismo, la Casa del Obrero Mundial, centro de propaganda de la doctrina sindicalista, había reanudado sus tareas después de que el gobierno del usurpador Victoriano Huerta la había clausurado en mayo de 1914. En 1915, Carranza, para obtener el apoyo del proletariado en su lucha contra el villismo, celebró un pacto con la Casa del Obrero Mundial, comprometiéndose ésta a organizar batallones de obreros para defender la causa del constitucionalismo. Así se formaron los batallones rojos, que no solo eran soldados, sino también de propagandistas de la revolución social, que iban organizando sindicatos entre los obreros y campesinos, ilustrando al pueblo respecto a los principios de la revolución y ganando la simpatía de los trabajadores hacia la revolución constitucionalista. La participación de los batallones rojos en la lucha decidió la victoria del carrancismo al hacer posible los triunfos de Obregón en Celaya y Trinidad, el de Jacinto Treviño en el Ébano, en San Luis Potosí y en otros varios lugares del país. Carranza, por su parte, se obligó a dictar leyes que mejoraran las condiciones de los trabajadores y a incluir reformas de carácter social en su programa político. Para ello fue modificado el Plan de Guadalupe por medio del Decreto de Adiciones y Reformas, expedido en Veracruz el 12 de diciembre de 1914, por el cual se hacía saber que dicho plan subsistiría hasta el triunfo completo de la revolución, pero mientras durara la lucha, el primer jefe encargado del Poder Ejecutivo expediría y pondría en vigor todas las leyes y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Anunciaba además que al triunfo de la revolución se convocaría un congreso encargado de redactar las reformas constitucionales pertinentes. En cumplimiento del decreto de diciembre de 1914, el gobierno de Carranza expidió en Veracruz varias leyes, entre ellas la del municipio libre, la de restitución y dotación de ejidos, la de supresión de las tiendas de raya y la ley para establecer escuelas en las fábricas y haciendas. En la ley de restitución y dotación de ejidos expedida el 6 de enero de 1915, después de explicar el despojo de los terrenos pertenecientes a los indígenas y campesinos y de hacer algunas consideraciones sobre el estado de miseria y servidumbre en que vivía esa enorme masa de trabajadores, Carranza agregaba que era necesario devolver a los pueblos los terrenos de que habían sido despojados como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz, el bienestar y el mejoramiento de nuestras clases pobres. Además de esas restituciones, se crearon dotaciones de terreno suficiente para construir ejidos donde los pueblos carecieran de ellos, y en el mismo decreto se estableció la creación de la Comisión Nacional Agraria, de las comisiones locales y los comités ejecutivos que debían dar cumplimiento a la ley agraria. A las disposiciones de esta ley se debió en gran parte el triunfo del constitucionalismo,
ya que lo identificó con las aspiraciones de las masas campesinas. Considerando que la separación de Yucatán retardaría la aplicación de las leyes emanadas de la revolución, los hacendados yucatecos patrocinaron un movimiento separatista con tendencias reaccionarias. Entonces, Carranza envió una fuerza expedicionaria al mando del general Salvador Alvarado, a quien dio el carácter de comandante militar y gobernador de la península.